Muy buenas noches, amado pueblo de Dios. Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo continúe edificando sus vidas, fortaleciendo sus vidas, dándoles el gozo y el ánimo de seguir adelante, firmes y aferrados a su voluntad, a su palabra y a su presencia. Hoy nuevamente nos encontramos en vísperas del Día de Acción de Gracias. Hoy miércoles vamos a seguir avanzando en la serie Una mirada al libro de Nehemías. Estamos en este hermoso libro que, si bien es cierto, nos da grandes lecciones en el liderazgo, también es fundamental para todo nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en la fe como hijos de Dios, como siervos del Señor, ya que todo hijo de Dios es siervo del Señor. Así que hoy estaremos viendo desde el verso 4 hasta el verso 11. La semana pasada hicimos una introducción para dar un marco inicial a lo que es este hermoso libro que estamos orando y pidiéndole al Señor que sea de gran bendición, que traiga fuego a su vida, así como lo ha hecho cada uno de los libros de la palabra de Dios que hemos estado compartiendo con ustedes. No sin antes entonces pedirle al Señor su bendición y su sabiduría para que Él continúe haciendo esa obra en nuestra vida y a través de nuestra vida. Señor, gracias. Presentamos, Señor, este tiempo, disponemos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas. Nos presentamos delante de ti para que tú, Señor, uses tu palabra y tú seas glorificado, cambiando, transformando y renovando nuestro andar, nuestro caminar, nuestra percepción del mundo y incrementando nuestro conocimiento de tu grandeza y tu majestad. Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que nuevamente, pueblo de Dios, iglesia de Dios, le damos la muy cordial bienvenida. Así que avanzamos en este libro de Nehemías. Estaremos dando lectura entonces a estos 11 versículos y luego estaremos viendo unas lecciones fundamentales basadas en la oración. La oración como el paso importante cuando recibimos algún tipo de noticias y en especial noticias que no son muy agradables. Y recordemos que ese primer paso para avanzar siempre lo damos de rodillas, ¿no? Así que la palabra de Dios dice así: cuando oí, podemos leer a partir del verso 4, para estar en contexto, le traen malas noticias. Él está a 1500 kilómetros allí en Susa, a distancia de Jerusalén. Él es copero del rey, él está en palacio. Llegan los viajeros, llega su hermano con una comitiva y él pregunta, se interesa, y allí entonces recibe respuesta, y en base a esa respuesta tan dolorosa y tan triste para él, entonces entramos aquí en el verso 4. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que distes a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que distes a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis,
yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey, ¿no? Vemos aquí entonces el primer paso que da Nehemías al recibir esas noticias no muy alentadoras es entonces ir de rodillas delante del Señor. Allí vemos entonces que Nehemías no avanza hasta no avanzar de rodillas, y Nehemías da ese primer paso acudiendo al único que puede darle el auxilio. Las noticias son devastadoras, es un marco de imposibilidad, pero él acude al que puede hacer todo posible. Él acude a la grandeza del Dios único y verdadero. No se queda contemplando allí y paralizado en la grandeza de las noticias que está escuchando, sino que va a la grandeza de aquel que puede darle la solución, de aquel que puede cambiarlo todo, de aquel que en su voluntad puede hacer todas las cosas nuevas. Por lo tanto, la oración entonces une la debilidad del ser humano con la omnipotencia de Dios. Él, cuando acude en oración, él siente su debilidad, su impotencia, pero él entonces une esa debilidad a la grandeza y a la omnipotencia del Dios único y verdadero, del Dios de la palabra, de nuestro Dios, del creador del cielo y de la tierra. Fíjese que él siempre hace referencia al Dios de los cielos, al Dios que creó todas las cosas, pero también hace referencia al Dios del pacto, y ese Dios del pacto es ese que se ha revelado y que se ha acercado y que entonces les tiene por hijos y ellos le consideran también su Padre. También vemos, mis amados, que esa oración une el altar terrenal con el trono celestial. Eso es algo alentador, eso es algo aleccionador para nuestra vida. ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos malas noticias? Primero nos desesperamos, luego buscamos cualquier tipo de solución, acudimos a órganos, instancias, personas, comités, levantamos una reunión de emergencia, pero no, aquí vemos que Nehemías lo primero que hace antes de planificar, de organizar, de acudir es ir a la presencia del Dios omnipotente. Y eso es algo que tenemos que aprender en nuestras vidas, bien sea en lo familiar, en lo personal, bien sea en las responsabilidades que Dios nos ha dado en la iglesia. ¿Qué hacemos cuando estamos al frente de un ministerio, al frente de algún trabajo? ¿Qué hacemos cuando recibimos malas noticias, cuando el panorama no es alentador, cuando al contrario todo lo que vemos es devastación, desconsuelo y no vemos solución por ningún lado? Entonces ese es el momento de acudir al Dios de las imposibilidades, ese es el momento de acudir y unir nuestra debilidad al poder de nuestro Dios. Pero vamos a ver entonces aquí algunas lecciones prácticas de la oración de Nehemías, que nos da también a nosotros consuelo y nos da también entonces esperanza, ¿no?, para cuando enfrentemos esas situaciones que requieren y ameritan buscar el rostro de nuestro Señor. En primer lugar, vemos que la humildad es esencial, es importante, es algo
que debemos de aprender, sobre todo en estos días de liberalismo, en estos días de descentralización de la verdad de Dios, donde estos días donde la verdad es cuestionada, donde el pragmatismo ha sustituido a la práctica verdadera de la Escritura, donde vemos que se hace mención y se desarrollan todos los objetivos, las metas y el desarrollo de las mismas en base a las experiencias, a lo que da resultado, a lo que está influenciando de una manera u otra a las masas, sin preguntarnos si es la forma, si es la manera, si es el precepto, si es conforme al deseo, a la voluntad de Dios. Y este mundo entonces hoy, inclusive en medio de las iglesias, vemos personas que se acercan de una manera muy irrespetuosa delante de Dios. Dios es nuestro Padre y podemos acercarnos con confianza, pero vemos que cada uno de los personajes en la palabra de Dios a lo largo de la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, y a lo largo de la historia, hombres que fueron usados, siervos, siervas que fueron usadas por el Señor, siempre se acercaron al Señor con respeto, con reverencia, con honra. Y aquí Él dice: te ruego, entonces vemos en el verso 5, te ruego, y lo manifiesta y lo reitera en el verso 11, te ruego. Hoy se pretende entonces darle órdenes a Dios, darle mandatos a Dios. Yo establezco, yo declaro, yo decreto, yo confieso, y es como que entonces Dios es nuestro siervo, Dios tiene que salir inmediatamente, rápidamente a cumplir nuestras órdenes y nuestros mandatos, ¿no? Nehemías se acerca con toda humildad y le dice al Señor: te ruego, te ruego. Y debemos entonces de nosotros acercarnos de la misma manera. ¿Por qué él se acerca con esta expresión? Porque él conocía a Dios, él conocía la palabra, y mientras más nosotros conozcamos la grandeza, la inmensidad, el poder, la majestuosidad de nuestro Dios, con más reverencia y con más respeto debemos acercarnos delante de Él, ¿no? Él dice entonces allí: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré, dice, delante del Dios de los cielos. Vean, hace referencia al Creador de todas las cosas, hace referencia al que tiene poder en el cielo, en la tierra, y por eso se acerca con esta expresión: te ruego. Una expresión de humillación, una expresión de respeto, de honra, de reverencia, porque conocía al Dios de los cielos. Entonces, él avanza entonces en ese conocimiento, ¿no? Mientras más conozcamos a Dios, entonces la probabilidad también es que más nos conozcamos a nosotros mismos, nuestra necesidad, nuestra finitud, nuestras debilidades, nuestra impotencia. Pero él se acerca entonces al Dios de los cielos. Y vean cómo dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Entonces usa el nombre Jehová porque también entiende que es el Dios de pacto, es el Dios que ha establecido una alianza, es el Dios que expresa misericordia, es el Dios que sabe y conoce nuestra debilidad, se acuerda de que somos polvo, como dice la Escritura, y él entonces le llama Jehová, Dios de los cielos, pero dice que es fuerte, que es grande, que es temible, y allí entonces nos enseña que él conoce a Dios. Si nosotros acudimos al Señor, debemos crecer en el conocimiento de nuestro Dios, y para eso entonces disponemos este espacio los miércoles dando una mirada a la palabra de Dios, los domingos dando una exposición de la palabra de Dios, y tenemos discipulados los viernes durante la semana, porque es necesario acercarnos al Dios de la palabra y conocer
al Dios de la palabra a través de la palabra que Él mismo ha inspirado, la revelación que Él mismo nos ha dado. Por lo tanto, entonces, Él conoce, ¿no? Él conoce quién es Él, su debilidad, y conoce también entonces quién es Dios, su grandeza y su poder. Ahora, Él ora en base también al carácter de Dios. Vean cómo lo describe. Dice entonces que Él es el Dios que guarda el pacto y la misericordia. La misericordia del Señor son nuevas cada mañana. El Señor conoce que somos personas, seres necesitados de su misericordia, que Nehemías entiende que el pueblo ha pasado por el juicio, por la disciplina, ya después de 120 años estuvieron cautivos, 70, han pasado ya unos alrededor de 20, 40, 50 años alrededor, y Nehemías está ahora en la escena. Ya vino Esdras, ya vino Zorobabel, y ahora Nehemías. Entonces, 14 años después de la venida de Esdras, él ve que el panorama continúa siendo desalentador. El pueblo no ha aprendido la lección. El pueblo continúa entonces en rebeldía, y es algo que él confiesa más adelante. Pero él apela a la misericordia de Dios, y así debemos de ser nosotros, no acercarnos con arrogancia. Todos necesitamos la misericordia de Dios, todos necesitamos la gracia de Dios, todos necesitamos el perdón del Señor, y para eso tenemos que reconocer que somos polvo, tenemos que reconocer nuestro pecado, tenemos que confesar nuestro pecado, y es lo que veremos más adelante. Ahora, no solamente él se acerca en humildad, él conoce el carácter de Dios, sino que también él ora en todo tiempo. Vean cómo dice allí en el versículo, donde dice que él ora día y noche, ¿no? Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, ¿no? Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, él se acerca en oración en el verso 6 y dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. Dice, día y noche, es decir, tenemos que orar con perseverancia, tenemos que orar, dice, día y noche, así como debemos de orar en todo tiempo, debemos de disponer un tiempo para orar al Señor. Él comienza entonces en el mes de Quisleo y va hasta el mes de Nisan, es decir, transcurren 3 meses buscando la dirección del Señor, buscando la sabiduría de Dios en oración. 3 meses allí, día y noche, intercediendo por el pueblo y presentando entonces la situación delante del Señor. ¿Por qué ora? Él ora porque Él es un hombre de acción. Cuando ora es porque se está disponiendo y presentándose delante de Dios para ser parte de la solución. Le dice, me presento, heme aquí, envíame a mí. Y esa debe ser entonces también una característica fundamental de la oración. No basta con ver el panorama doloroso, triste. No basta entonces con dolernos, con ayunar, y no basta con orar. Hay que orar y disponernos para que el Señor nos use, para que el Señor nos use como instrumento en sus manos. Y aunque todo sea difícil, él estaba como copero en el palacio, disfrutando allí también de las comodidades, de la pompa del palacio, de la cercanía del rey, pero él se dispone a dejar su comodidad e ir viajar 4 meses, ese viaje extenuante, peligroso y de gran dificultad hasta Jerusalén, 1000 kilómetros de distancia.
un viaje de algunos 4 meses y se dispone, porque así debe ser la oración. La oración debe estar siempre unida a la acción, y Nehemías es lo que nos enseña durante estos 13 capítulos, donde hay por lo menos 11 oraciones, donde el capítulo 1 comienza orando y termina orando en el capítulo 13. Él ora día y noche, y en esa oración también, mis amados, él identifica el problema. Y no solamente identifica el problema, sino que también él se identifica con el problema. Es decir, él ora por su pueblo y dice, tus siervos, no les condena, no los, aunque saben que han hecho lo malo delante del Señor, pero Él les dice, son tus siervos, ¿no? Es el Señor el único que puede entonces condenar. Nosotros podemos evaluar, nosotros podemos juzgar las enseñanzas, rechazar las enseñanzas si no son bíblicas, si no son cristocéntricas, pero el que se encarga de las personas es el Señor. Y si son parte del pueblo del Señor que han caído y han tomado un camino torcido, debemos de orar por ellos para que el Señor les restaure, para que el Señor les levante. Pero Él ora y les dice, son tus siervos, y tus siervos entonces necesitan. Él se identifica con el problema. Vean cómo dice allí el verso 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y dice, y confieso los pecados, no solamente de los hijos de Israel, sino que él dice que hemos cometido contra ti. Dice, y lo ratifica, sí, yo, y no solamente tu pueblo, yo, y también dice, y la casa de mi padre, ¿no? Así que identifica el problema, él se identifica con el problema, y él entonces también atribuye que por quizás haber escuchado algunas noticias o la casa de su padre, no haber considerado regresar antes a restaurar la obra de Dios que estaba siendo menospreciada delante de los pueblos paganos. Entonces él se identifica también con esa situación, pero él actúa, y cuando nosotros oramos y actuamos, nosotros podemos saber que podemos ser usados por la mano de Dios. Algo que estaba destruido por 120 años, las murallas, las puertas, él la reconstruye con la guía, la provisión, el poder de Dios en 52 días, algo récord, ¿no? ¿Pero por qué? Porque él se identificó entonces con el problema, ¿no? Ahora, él también ora, dice, reconoce, ¿no?, que el pecado que han cometido es algo en extremo. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti, ¿no? Y ese extremo siempre, porque en este mundo siempre estamos en extremos, ¿no? Hay personas que identifican el problema, pero entonces caen en el punto de la indiferencia o caen en el punto del fanatismo. Entonces siempre estamos buscando y yéndonos hacia los extremos, y ellos entonces han pecado en extremo. Algunos no actúan, solamente ven el problema y solamente dicen que el problema lo ha hecho el otro, que la responsabilidad es del otro, que ellos no forman parte de esa situación. Pero nosotros nos dolemos con el pueblo de Dios, y cuando la obra de Dios está siendo menospreciada, también entonces nosotros formamos parte del problema, y debemos de orar para ser parte de la solución y decirle, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué puedo ayudar? Y así contribuir entonces y evitar todo tipo de extremos, el extremo de la indiferencia, el extremo del fanatismo, ¿no? Ahora bien, para ir concluyendo entonces, debemos orar en unidad, ¿no? Verso 11 dice nuevamente, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Es decir, va desde él identificarse en lo personal
a orar e interceder también por el pueblo de Dios, tu siervo, tus siervos. Y ahí entonces esa oración la expresa de la siguiente manera: quienes desean, ¿cuál es el deseo? Entonces, reverenciar tu nombre. Y para eso entonces le dice: concede ahora buen éxito a tu siervo. De esto se trata el éxito, de cumplir la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. El éxito está en orar y vivir y hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo entonces nos va a guiar en ese sentido, a hacer la voluntad de acuerdo a la palabra que Él mismo ha inspirado y no en contra de la misma palabra que Él inspiró. Así que es importante señalar esto, ¿no? Porque no es a mi manera, es según el éxito que Dios presenta en su palabra, que siempre es hacer su voluntad conforme a su palabra, y el Espíritu Santo nos va a guiar, ¿no? Porque hoy nuevamente tenemos esa plaga del pragmatismo, lo que funciona, lo que da resultado, pero no lo que honra o lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha prescrito, lo que Dios ha estipulado en su palabra, y eso es importantísimo. Entonces vemos el éxito fuera de la voluntad de Dios, y los resultados es lo más importante. Mis amados, sectas, falsas religiones, falsas doctrinas están teniendo éxito si nos vamos en el sentido de las finanzas o de los números o de la pompa, el esplendor. No, el éxito depende de hacer y estar la voluntad de Dios en oración. Por eso Juan el Bautista se murió, lo decapitaron, todos los discípulos que él tenía los llevó a Jesús, murió solo en una cárcel, pero tuvo éxito porque él delante de los ojos de Dios estuvo en la voluntad de Dios, obedeciendo entonces la palabra de Dios conforme Dios la ha revelado. Así que no importa cuánto oremos, cuánto ayunemos, cuánto estudiemos, si vamos en contra de lo que Dios ha prescrito, estipulado, mandado, ordenado en su palabra, entonces eso no es éxito de ninguna manera, aunque el mundo pueda verlo de esa manera. Mis amados, entonces, ¿qué debemos de hacer? Honrar al Señor, obedeciendo su palabra, honrar al Señor presentando cada situación en nuestra vida en oración, honrar al Señor acudiendo a Él en primer lugar, honrar al Señor creyendo por fe en sus promesas, ¿no? Lo que Él ha dicho en su palabra. Él dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Honramos al Señor. No es que a Él se le ha olvidado, pero le honramos cuando le decimos al Señor: Señor, acuérdate que somos tus siervos, acuérdate que somos tus hijos, acuérdate, Señor, que somos débiles, acuérdate, Señor, que necesitamos tu ayuda, tu socorro y tu auxilio. Entonces, qué importante es tener y vivir en oración en todo momento y buscar momento y tiempo adecuado para pasar tiempo con el Señor, buscando la sabiduría necesaria para cada una de nuestras vidas y las responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que démosle gracias al Señor en vísperas del Día de Acción de Gracias. Démosle gracias al Señor porque nos ha dado el recurso maravilloso de la oración que nos lleva delante del Dios Todopoderoso. Qué precioso es entonces. El Señor mismo es el que nos dice que entremos confiadamente delante del trono de su gracia y encontraremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así que gracias, Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder acudir a tu presencia en oración y en ruego. Gracias, Señor, por la lección maravillosa que nos da la vida de Nehemías y su vida de oración. Ayúdanos, Señor, a tomarla como modelo y caminar, Señor, honrando tu nombre y tu grandeza en obediencia a lo que tú has establecido en tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tus siervos y ayúdale, Señor, en sus situaciones, que ellos puedan experimentar también de la misma manera la misericordia y la bondad de Dios.
Te damos gracias, Señor, y te pedimos que en cada hogar, Señor, en cada familia, en la iglesia representada de Cristo Jesús, puedan pasar un día precioso de acción de gracias, siendo tú el centro de nuestra vida y el centro de cada una de nuestras celebraciones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, como cada miércoles, una mirada al libro de Nehemías, y este domingo a celebrar juntos con acción de gracias, con gozo, con regocijo, las bondades de nuestro Dios. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.